Hablábamos del New York Times. Hoy Capitol Hill, Cuba, ha sacado a relucir un poco de las historias de lo que ha dicho el New York Times a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos algunas frases. En 1965 dijo que los grupos muy activos anticastristas en Miami se han ido desvaneciendo en la oscuridad virtual. Después, creo recordar que es en el 74, pues también que prácticamente todas las varias docenas de cubanos que ellos habían entrevistado de alguna manera estaban enterrando el pasado, etcétera. Ustedes pueden ver lo que dice ahí. Después hay otro en el tiempo, en el 1975, que la mayoría de las personas entrevistadas, especialmente los jóvenes que presentan más de la mitad de los 450.000 que había aquí, pues están deseando tener viajes, relaciones, mejores relaciones con Cuba, etcétera, ¿no? Y en el 76 hay una cosa parecida. Una nueva generación de profesionales de entre 25 y 35 años de edad han reemplazado a los líderes exiliados más viejos. Y tenemos luego lo que han dicho en el 2014 en estos tres editoriales que prácticamente, que bueno, todo parece que es la mano del señor Londoño quien está detrás de los editoriales, llegan a la misma conclusión. Mi pregunta es, esto junto a yo llegué aquí en el 88 y he visto docenas de encuestas que dicen que todo ha cambiado. Si eso es verdad, la pregunta que sé que te la han hecho otras veces, ¿por qué entonces eligen permanentemente a congresistas que están claramente a favor del mantenimiento del embargo, incluido yo, García, que nunca que se aclara permanentemente, estoy a favor del embargo? Me da la impresión que tiene la sensación de que el día que diga lo contrario no gana una elección. O sea, ¿por qué la realidad contradice la teoría? Bueno, yo creo que hay que ver las cosas de una manera dinámica. Tú has citado esos editoriales, pero si sigues las encuestas de FIU año por año, te das cuenta que el número de personas favorables a cambios hacia Cuba, en la política hacia Cuba, ha ido aumentando. O sea, a lo mejor no se había llegado a ese nivel. Ha ido aumentando en las encuestas de FIU. En las encuestas de FIU. Pero no en el voto constante y sonante de los electores. Sucede ahí dos cosas. Primero, hay un problema político para las personas o los grupos que se oponen al embargo, que no son capaces de traducir ese resultado en las encuestas en una movilización política en las urnas. Y eso, indiscutiblemente, tiene que lidiar con eso. Grupos como Cuba Now, Café, la Fundación para la Normalización de Relaciones, todos esos grupos tienen que enterarse y darse su chequeo con la realidad de que aun cuando las encuestas les están diciendo ciertas cosas, ellos no traducen eso en votos. Las encuestas eso es una cosa real. Eso es una cosa real. Ahora, yo te digo, fue muy sintomático también que las propias campañas electorales de Mario Díaz-Balart, Ileana Ross, en la elección del 2008, cuando el tema de los viajes familiares a Cuba, por ejemplo, se convirtió en un tema prominente en el electorado cubano-americano, ellos inmediatamente empezaron a rebajar el perfil del tema y no fueron a la elección diciendo, nosotros en esto no vamos a dar un paso atrás. El cubano que quiera ir a Cuba, que vote en contra mía. Podrían ser dos temas distintos, ¿no? No, mira, yo veo todo esto del New York Times reciente eso. Tradicionalmente el establishment liberal en Estados Unidos ha hecho un esfuerzo por favorecer políticas hacia Cuba, sin tocar y sin tener en cuenta el gran problema de Cuba, que es la ausencia de un Estado de Derecho y el deterioro constante, si es que todavía se puede deteriorar más, del marco de derechos humanos. La izquierda americana, los liberales, los grupos que simpatizan con Cuba, los que tienen intereses y los que no tienen intereses, los que saben bien lo que hacen y los que están confundidos. Tradicionalmente hemos visto eso. O sea, a mí esto del New York Times ahora me parece que forma parte de esa mentalidad y que forma parte de ese entusiasmo y de determinados intereses que quieren levantar el embargo a Cuba. Pero volviendo a un momento a lo del sistema interamericano, también con esta gente del sistema interamericano, todos estos países del ALBA pasa una cosa, son antiimperialistas en cuanto a retórica, son antiimperialistas en cuanto a asociación con determinados grupos, de Hezbollah, Irán, pero en la práctica
no dañan los intereses americanos. O sea, en la práctica, ¿qué es lo que quiere Cuba? Cuba quiere ahora engancharse en la rueda de los intereses americanos. O sea, el litio de Bolivia sigue yendo a Estados Unidos, el petróleo de Venezuela no ha faltado ni una gota. O sea, hay una armazón verbal y una armazón retórica y unas alianzas que estratégicamente son desfavorables a Estados Unidos. Pero si vamos a ver los intereses concretos, esta gente son tan afines a los intereses de Estados Unidos como lo fue Somoza o como lo fue Trujillo. Yo creo una cosa que hay que poner ahí también, y es el hecho de que la política de Estados Unidos hacia Cuba es la política de la nación toda, no de la comunidad cubanoamericana. La comunidad cubanoamericana es un factor importante en el diseño. Con la política hacia Israel. La política hacia Israel es la política del lobby israelí. Y precisamente yo apoyo la política de Estados Unidos hacia Israel porque representa los intereses nacionales de la nación toda y los valores de la nación toda. Yo no apoyo la política hacia Israel porque yo crea que porque yo soy judío va a representar los intereses de la comunidad judía nada más. Como ciudadano americano, yo creo que la política norteamericana hacia el Medio Oriente es en solidaridad con la única democracia allí. Yo creo que en la política hacia Cuba, para la promoción de derechos humanos, para la promoción de los intereses estratégicos de los Estados Unidos, para poder ser el líder que debe ser en el hemisferio, para poder ejercer su liderazgo global, hay que cambiar la política hacia Cuba. Pero mira, eso no tiene que ver con que una comunidad tenga el derecho a dominar la política. El tema de las encuestas, cómo son usadas selectivamente. El New York Times habla, porque ahora el nuevo caballo de batalla es, por supuesto, que lo saquen de la lista de países terroristas, el país que más tiempo lleva en esa lista del Departamento de Estado. Se dan cuenta de que es casi imposible levantar el embargo y permanecer, mientras se permanece en esa lista, ¿no? Una cosa sorprendente del New York Times es que dice que habla de sacar de la lista, ¿no? Pero la encuesta de FIU que tú citas... 68%. Dice que el 68% apoya de los que cubanos Cuba americanos en Dade County. ¿No? Bueno, 68% de los cubanos americanos en Dade County son favorables a que Cuba permanezca en la lista de países terroristas. O sea que también... Ahora, yo creo... Igual que creen que un restablecimiento de relaciones debe estar acompañado de un mayor reclamo en materia de derechos humanos. También sí, sale en la... y yo creo que es un reclamo lógico. Pero mira, porque es que demandar una mejoría de los derechos humanos está en coherencia con los valores de esta nación. Claro, pero... Este país no tiene que pedir disculpas para promover los derechos humanos en Cuba. Claro. Ahora, lo que no puede promover es un resultado. Los derechos humanos son un proceso. No es pedir que alguien esté en el gobierno porque es el favorito de un grupo en Estados Unidos o del gobierno norteamericano. Sino, tenemos un modelo, que es el modelo de la Declaración Universal, que tiene un artículo 4 que permite derogar ciertos derechos en condiciones de emergencia, que tiene un artículo 19 que dice que incluso la libertad de expresión, bajo ciertas condiciones, puede ser derogado. Entonces, ¿qué vamos a promover? Vamos a promover el modelo de la Declaración Universal. ¿Quién decide cómo se interpreta el modelo de la Declaración Universal? El Comité de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esos órganos han dicho que el embargo es una violación de derechos humanos en sí misma. Es decir, bajo el manto. Y la permanencia de Cuba, del régimen cubano durante 50 años, es una violación de los derechos humanos en sí misma. La Carta es universal, fíjate. Efectivamente. Cuando te dice que es universal, te dice que no hay pretextos ideológicos, pretextos religiosos, pretextos culturales para violar los derechos humanos, porque si no, de repente, tenemos que aplaudir la ablación en África, artículo 4 la dice, silla eléctrica el artículo 4 dice bien claro que son por amenazas a la seguridad y la existencia del Estado. Y dice y la Comisión Interamericana, cuando ha dicho de juzgar una emergencia o no, ha dicho dos criterios. Primero, la Comisión nunca adivina o trata de adivinar si la razón de emergencia que aduce el gobierno es correcta o no. Pero dice que toda emergencia demasiado larga es sospechosa. ¿Sí? O sea, yo creo, y tercer elemento, tienes que establecer un vínculo entre el derecho derogado y el peligro que estás permitiendo atajar y comunicárselo al resto de la comunidad internacional. Cuba comete varias violaciones en eso. Para mí está claro. Ahora el régimen en sí mismo puede argumentar la violación de derechos humanos, puede argumentar un nacionalista cubano, puede argumentar que el artículo 4 lo está aplicando ante una política de acoso violatoria de la soberanía, lo puede hacer sin ninguna duda. El caso está ahí. Tengo que irme a la pausa. Cuando regresemos, algo sobre el nacionalismo y sobre el platismo, que te voy a hablar de ese tema en Internet. Contradicción. Ya volvemos.